Cientos de empresarios vienen todos los días a la IPADE con historias inspiradoras, con ideas que están transformando este país. Este podcast busca entender esas historias, compartirlas e inspirarnos nosotros también. Nos acompaña hoy el doctor Alejandro Vázquez, profesor y director del área de dirección de personal y director del programa de dirección D1 regional en el IPADE de la Ciudad de México. Un profesor, un director, un amigo al que admiro y le tengo mucho cariño desde hace varios años. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por permitirnos conocer un poco más de ti, de tu historia. Gracias por la invitación, Toño, y me da mucho gusto estar aquí y compartir sobre todo temas personales más que teóricos o académicos. Empezaste en el sector hotelero, Alejandro, y de ahí brincaste al capital humano. ¿Cómo surge esta transición de hotelero a interesado en los temas de personal y de gente? A ver, mira, te cuento muy rápido. Empecé en el sector hotelero desde que estaba estudiando la carrera en la Iberoamericana a inicios de los 90s y el interés por entrar a temas de recursos humanos surgió por dos profesores ejecutivos de Camino Real con los que estuve haciendo uno de mis cursos, y ellos me invitan a participar en un programa de trainees ejecutivos, pero desde inicio hablan conmigo y me explican que el objetivo que buscaban era sumar gente a las posiciones de recursos humanos, cambiando un poco el perfil. En ese momento, para que te des una idea, me dijeron: necesitamos tener en recursos humanos gente que hable inglés. Y entonces yo a los 19, 20 años, pues no le pensé mucho. Ellos me dijeron: entra al programa y nosotros te ayudaremos a acelerar tu carrera en recursos humanos. En las áreas o los sectores de servicios como el hotelero son muy intensivos en gente. La importancia del capital humano debe ser fundamental. Sí, sin duda, y sobre todo en unas plazas, porque sobre todo yo hice mi carrera hotelera no en oficina corporativa, sino en hotel. Entonces estaba cercano a la operación y pues hubo algunas plazas en las que me tocó de repente tomar una camioneta del hotel y salir a poblaciones cercanas, específicamente cuando estuve trabajando en Manzanillo, Colima, y contratar voceo en las calles, llenar la camioneta de candidatos y regresarme con esa gente al hotel, a hacerles entrevistas, a hacerles algunas pruebas muy rápidas y contratarlos en ese momento. O sea, aprendiste del tema de reclutamiento en la calle, auténticamente, pues eso. Manejando una combi por las calles de Manzanillo, por Santiago, por todos los barrios de Manzanillo, voceando, invitando gente a trabajar al hotel, a las hadas, y también pues visitando las playas públicas buscando meseros en las palapas de la playa. ¿Cómo detectas a alguien que tiene esa actitud de servicio para ser un buen mesero de cualquiera que está ahí en la playa? ¿Quién va a darte los resultados? Era una labor muy de observación de cómo se acercaban a los clientes, no solo conmigo, porque yo también era usuario de los servicios en las playas en Manzanillo, pero estando muy atento a
cómo se acercaban a los otros clientes, cómo se dirigían a ellos, cómo hablaban, su saludo, su personalidad, su actitud, y sobre eso me iba acercando con ellos para invitarlos, quizá a veces no de tiempo completo, sino a apoyarnos en los picos de ocupación en el hotel. Luego diste el salto a la industria farmacéutica, ¿cierto? Sí. ¿En qué es distinto en temas humanos un sector de servicios como el hotelero, un grupo nacional como Posadas, a una empresa transnacional farmacéutica como Pfizer? ¿Fue difícil la transición? La transición fue fácil porque con Pfizer tuve mi primer acercamiento en el verano del MBA. Entonces desarrollo un proyecto con ellos en ese verano, 2003, y la industria me gustó mucho desde el inicio. Trabajar ese tema de salud, saber que los productos y la investigación que hace la empresa pues tiene ese impacto tan directo en temas de salud en la población, me capturó. Y ahí fue muy distinto porque ahí entré a trabajar a las oficinas corporativas. Entonces, me gustaba mucho el tema humano porque tenía contacto muy directo con la fuerza de ventas. Y la fuerza de ventas, salir con ellos, acompañarlos, hacer rutas, a visitar farmacias, hospitales, consultorios médicos. Entonces, la persona de capital humano tiene que ensuciarse las manos, o sea, tiene que entender el trabajo que hace un visitador médico, así como en Manzanillo te ibas a la playa a reclutar meseros, aquí te subías o acompañabas a los visitantes médicos para entender lo que hacían. Sí, si quieres realmente impactar desde recursos humanos, no lo puedes hacer desde el escritorio o desde la computadora. Hay que estar donde se hace el negocio, donde se opera la estrategia. Y específicamente en Pfizer, pues era con los representantes médicos. ¿Y el representante médico entiende o cómo logras transmitirle la importancia de la salud? Es decir, el típico vendedor va por una comisión, pero aquí estamos hablando, y así lo expresaste, que es un tema de salud humana. ¿Se puede desde las áreas de recursos humanos explicarle eso y hacer que su trabajo sea de mayor trascendencia? Sí, y fíjate que específicamente en ese momento en Pfizer, los años que estuve ahí, pues se hacía a través de campañas internas. Así como Pfizer en ese momento comercialmente tenía un eslogan que decía trabajamos por amor a la vida. Internamente pues teníamos también un servicio muy fuerte hacia los colaboradores, incluidos los representantes médicos, de nutriólogos en el comedor de colaboradores, revisando los menús, dando alternativas para gente con problemas de alguna dieta especial, diabéticos, etcétera, porque las mismas enfermedades que existen a nivel nacional, pues también las teníamos internamente en nuestros colaboradores. Campañas muy fuertes de cuidar el tema de peso, cuidar el tema de azúcar, temas de hipertensión, temas de colesterol, pues era la manera de concientizar a nuestros colaboradores del rol que podíamos tener a nivel mercado nacional. ¿Qué te dejaron estos años de trabajar en recursos humanos, en el sector hotelero, en Pfizer, en la industria farmacéutica? A Alejandro, su formación, lo que después se convertiría. ¿Qué te dejaron? ¿Qué recuerdas? La cercanía, la necesidad de cercanía con la gente.
escucharlos, saber qué les preocupaba, qué les generaba temor, qué les dolía personalmente, porque esa es la única manera en la que yo podía realmente pues darles un acompañamiento, una asesoría, ayudarles a tener un servicio que les ayudara más integralmente, no solamente en tu nómina, en tus cursos de capacitación, en tu evaluación de desempeño, sino entrar a la vida personal de los colaboradores. Se te escucha que te apasiona la gente, que te apasiona esta cercanía. ¿Cómo brincas a la academia? A un trabajo más intelectual. ¿Por qué dejas eso que te gustaba tanto para venir a dar clases? Lo que pasa es que después de mi paso por la industria farmacéutica, también un par de años estoy en temas de tecnología, en Infotec, una fábrica de software, y después en gobierno federal. Trabajé para el Servicio de Administración Tributaria durante 3 años y todo ese tiempo mantuve mucho contacto con profesores de IPADI, específicamente con Mario Zavala, que fue mi profesor de Recursos Humanos durante el MBA, con Mauricio Brem y con Rafa Sosa. Entonces, con ellos 3 mantengo la relación, participo alrededor de 3 ocasiones en continuidad de actualización y generalmente regresaba con ellos pues para pedirles alguna referencia, algo que pudiera leer para enriquecer y actualizar mi labor. Y Mario, yo creo que él específicamente, Mario Zavala, en esos años me puso el ojo. Y 10, 11 años después de haber terminado el MBA, es quien me invita y me abre la posibilidad de aplicar a un proceso, porque sí iba a abrir una posición vacante por la jubilación de un profesor. ¿Te sorprendió cuando te llamó Mario y te dijo esto? ¿Habías pensado antes en una vida académica? Al 100% no, porque había participado durante año y medio como profesor de asignatura en la Iberoamericana. Trabajando para Pfizer, pues la Ibero me quedaba muy cerca y en las tardes, noches, iba y daba un curso a nivel licenciatura. También de temas de capital humano, de dirección de personal. Temas exactamente, sí, pero pues era 2 días por semana, 2 horas en la tarde-noche. Cuando recibo la invitación de Mario Zavala a aplicar formalmente al proceso, sabía que era un rol académico diferente al que se puede tener en cualquier otra institución universitaria. ¿Cómo es la vida del profesor del IPADE? Muy dinámica, muy emocionante y de muchas relaciones. Cuando dices dinámico, ¿a qué te refieres? A que lo mismo estoy escribiendo un nuevo caso de negocio, investigando para generar una nota técnica o para publicar en algún journal o un capítulo de libro, pero también estoy como la tarde de ayer en Monterrey platicando con ejecutivos que están haciendo el programa MEDEX y lo mismo, sintiendo sus preocupaciones, hablando sobre qué problemas están enfrentando y también hoy un poco más tarde pues podré compartir en la comida con colegas profesores. Entonces son 3 ópticas muy distintas y a eso me refiero con el dinamismo. Parte del trabajo yo solo haciendo investigación, leyendo mucho material, muchos artículos. Otro siendo quien escucha a los participantes. Y tercero, pues que suceden en un mismo día, dialogando con colegas de otras áreas académicas sobre
potenciales iniciativas, sobre la situación que está pasando en nuestro país, en el mundo. Entonces ese dinamismo es muy emocionante y muy rico. Cuando estabas en Pfizer, te acercabas a la gente, escuchabas sus problemas y esos los tratabas de canalizar a la dirección y hacer políticas de capital humano que les resolvieran algunas de sus preocupaciones. Ahora que escuchas a los empresarios, que dialogas, que te cuentan sus preocupaciones, ¿cómo las canalizas? ¿Cómo puede un profesor ayudar a un grupo de empresarios de Monterrey que tienen una serie de inquietudes de temas de capital humano en su día a día empresarial? Es muy curioso porque, y eso yo creo que lo traigo del sector farmacéutico. En el sector farmacéutico tienes muy poco tiempo para dialogar con un médico y lograr el objetivo que es que recete tu producto. Cuando dialogo con los participantes de algunos de nuestros programas, el tiempo también es muy limitado. Los recesos entre sesión y sesión, algunos 3, 4 minutos que tienes al finalizar o antes de arrancar la sesión, entonces se canaliza partiendo de una capacidad de escucha muy importante, una capacidad de síntesis, y entonces poder mencionarle a uno de estos participantes un ejemplo muy concreto de algo que leí de otro sector, de otra industria, o que dialogué con un participante en otra ciudad donde tenemos programas. Segundo, pudiendo recomendarle algún artículo, algún libro o refiriéndole a una de las notas que manejamos en el curso para que ahí pueda profundizar un poco más. Y tercero, aprovechando la red que tenemos como institución. Conectas entonces, ayudas a que distintas personas se conecten entre ellos o vinculas ya sea artículos, libros o personas para que entre ellos vayan creciendo en temas personales, en temas humanos. Así es, Toño, porque la problemática que tiene una persona en particular en Monterrey no es única. Es algo que quizá alguien más en Ciudad de México ya lo sufrió, ya lo padeció, lo enfrentó y quizá logró resolverlo. Entonces, a eso me refiero con la red. Toño, un directivo de una empresa con estas características vivió lo mismo que tú y dialogando con él, esto es lo que hizo. O también alguna asociación en la que participo, donde conozco a directivos de recursos humanos de distintas empresas y eso me permite pues también darte algún ejemplo práctico de una mesa en la que participé, de algún proyecto que sacamos adelante o incluso pues información que discutimos en algún consejo donde participo. Hoy eres además en el IPADE el director del área académica de dirección de personal. Hay un grupo de profesores que trabajan junto contigo para analizar, estudiar, enseñar los temas que ustedes llaman dirección de personal. ¿Qué estudia el área? ¿Qué es dirección de personal? ¿Y por qué un empresario debería de estar preocupado por esos temas? Mira, a lo largo de estos años pues hemos ido evolucionando en el enfoque de estudio como área académica. Tendrá unos 12, 18 meses al día de hoy, estamos muy enfocados en estudiar la propuesta de valor de las organizaciones hacia el mercado laboral. ¿Y por qué es importante para un empresario tocar este tema? Porque el mercado laboral se ha venido haciendo más complejo. Algo en común que nos mencionan es: no estoy logrando cubrir las posiciones que necesito en la empresa. ¿Y por qué será esto? ¿No hay talento en México?
son posiciones, estos dolores de los empresarios, lo que me dices es, no logran cubrir las posiciones, es a todos los niveles de la organización, mandos medios, alta gerencia. ¿Dónde es donde notas las principales escasez o carencia? Sobre todo mandos medios y gerencia. ¿Falta talento en México? Sí. Bueno, quizá el término no es falta, sino es que la organización viene trabajando, el empresario, muchos de ellos vienen trabajando con modelos que no han cambiado en muchos años. Cuando te hablo de este concepto de la propuesta de valor al mercado laboral, hablamos de una oferta material, por ejemplo, como una de las grandes variables. Pero cuando hablamos de oferta material, mucha gente inmediatamente dice, estoy pagando conforme al mercado. Qué bueno, pero eso hoy ya no te hace distinto a tus competidores, sino más bien se ha vuelto el mínimo necesario para jugar en ese mercado laboral. Hay que ir a analizar no solo cómo estás pagando en sueldo fijo y prestaciones, sino qué tipo de equipamiento y de herramientas le das a la gente para que logre los objetivos que le vas a pedir. Déjame ver si te estoy entendiendo. El mundo ha cambiado, las nuevas generaciones tienen expectativas distintas que a lo mejor las que tú y yo teníamos cuando empezamos a trabajar hace 30 años, pero muchas de las empresas mexicanas siguen ofreciendo esquemas salariales o compensaciones similares a las que nos ofrecían hace 30 años. Y entonces eso hoy no es suficiente para atraer el tipo de talento que necesitas. Es oferta y demanda. El concepto detrás del Employee Value Proposition o esta propuesta de valor es oferta y demanda. Y lo que platico mucho con los participantes y los candidatos a hacer programa con nosotros es, a nivel comercial ya lo haces desde hace mucho tiempo con tus clientes. Los tienes segmentados y no a todos tus clientes les haces la misma oferta. Hay algunos clientes a los que les ofreces mejores condiciones de precio. Hay clientes, otro segmento, al quien le ofreces mejores condiciones de servicio postventa. Hay a quienes sabes que les debes de ofrecer atención mucho más personalizada, porque no todos tus clientes son iguales. Ese mismo enfoque habría que traerlo al interior de la empresa con nuestros colaboradores. Entonces, las mismas estrategias de marketing que utilizan las organizaciones para llegar al mercado, lo tendrían que hacer para atraer y retener talento. Sí, porque puedes tener un grupo de colaboradores muy interesados en lo material, lo económico, mis beneficios, pero ahora también eso se ha ampliado incluso a mi accesibilidad y la facilidad con que puedo moverme casa, trabajo, casa. Puedes tener otro segmento de colaboradores muy interesados y que valoran más oportunidades reales de aprendizaje que me ofreces. ¿Qué tanta movilidad puedo tener dentro de la organización? ¿Puedo o no puedo rotar de puesto, participar en un proyecto distinto a mi rutina? Hay gente que lo valora. Tercero, ¿cómo creamos comunidad como organización? Cuando salimos de la pandemia COVID, fue muy común escuchar a algunos empresarios que decían, mi gente me está pidiendo, no toda, algunos de mis colaboradores me están pidiendo poder regresar a la presencialidad. Cuando dialogaba con ellos decíamos, ¿qué hay detrás de esa petición? Lo que te están pidiendo es tener contacto con gente. Regresar a la oficina 1, 2, 3 días por semana para poder interactuar en persona.
Eso quiere decir que el trabajo del director es de mucha cercanía con su gente para poder entender qué quiere cada quien o cada grupo de personas, porque hay unos que quieren esta comunidad, hay otros que al contrario valoran la flexibilidad, hay unos que prefieren compensaciones monetarias, hay otros que prefieren el aprendizaje. Entonces el director tiene que estar muy cercano de su gente. Para poder entender esa diversidad que tiene dentro de su staff y entonces poder flexibilizar sus procesos, poder adaptar sus políticas a ofrecer lo que cada grupo valora. Las mejores prácticas entonces de capital humano, de personal, hoy tienden a la flexibilidad. Sí, flexibilidad y adaptación. Generalmente les digo, a ver, cada cuánto revisas tu planeación, haces tu planeación estratégica. Entonces me dicen, al menos la revisamos una vez al año. Y cuando les cambio la pregunta y les digo, ¿y hace cuánto te metiste seriamente a revisar tu proceso de atracción, tu proceso de compensación, tu proceso de evaluación de desempeño? Eso no se hace generalmente con la misma frecuencia que se revisa el modelo de negocio. ¿Y debería de ir a la par? ¿Cuál es el rol del director de personal, del director de recursos humanos en esta nueva realidad que requiere el talento? Número uno, ser mucho más cercano a los esfuerzos comerciales que se han ejecutado en la empresa. Lo que haces tú, subirte a la ruta, entender lo que hace su fuerza de ventas o lo que hacen los distintos departamentos dentro de su organización. ¿Cómo definiría, con base en lo que acabas de decir, sobre el rol actual que debe de jugar cualquier persona que esté en recursos humanos? Ayudarle a todos los directores a romper aquella vieja regla de que la vida personal y la vida laboral están separadas. Hay que entrar a la vida personal de los colaboradores hasta cierto nivel si realmente quieres entender sus preocupaciones, sus intereses, sus planes de vida, porque de otra manera... ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la línea? ¿Hasta dónde la empresa se debe de meter en la vida privada de un colaborador? ¿No hay un tema ético ahí? ¿No debería la empresa respetar el ámbito personal del colaborador? Yo te lo respondo hasta donde como organización realmente seas capaz de ayudarle a la persona. Y eso lo aprendí con muy buenas experiencias y con muy malas. La ocasión que una de las camaristas en uno de los hoteles donde trabajé, el día que su pareja la apuñala y tiene a los 2 hijos en un grado de desnutrición que no podían pararse de la cama, como empresa tuve que entrar. Pero quizá no tenemos que llegar a extremos tan grandes. Eso fue muy radical, pero así como esas, me tocó vivir algunas experiencias donde si hubiera partido de la lógica de esa es su vida personal, no es lo laboral, yo creo que hoy tendría un cargo de conciencia muy grande. Otro ejemplo del que te hablaba, cómo han ido cambiando y evolucionando y se han adaptado los paquetes de beneficios. Hay que entender que hay un grupo de colaboradores cuya dinámica familiar es muy distinta a la tuya y la mía. Colaboradores que cada vez están más presentes en las organizaciones, en cuyos planes formar una familia, tener una pareja, tener hijos no existe.
pero sí tienen otro tipo de intereses. 1, 2 o varias mascotas que se vuelven su núcleo en el hogar. ¿Por qué hoy todas las aseguradoras ofrecen seguros de mascotas? Y muchas empresas pues ya identificaron ese tipo de grupos en la organización. Pero este es un solo ejemplo, porque hay otras parejas que lo que les interesa es viajar u otro tipo de experiencias, entonces la organización tendría que entender estos distintos elementos y ofrecerles mecanismos que pues los hagan mucho más leales a la propia organización. Sí, porque a uno de estos colaboradores le ofreces un seguro de vida que puede hacer amplio a su familia directa, llámese cónyuge, hijos. Esa persona te va a decir, oye, me estás ofreciendo algo que a mí no me suma. Y la tarea del profesor de dirección de personal es provocar estas reflexiones en los empresarios. Sí, y generar un diálogo donde ya tenemos en el aula empresarios que te dicen, yo ya estoy ofreciendo ese tipo de servicio para mis colaboradores. O sea, sí hay en México empresas que están a la vanguardia. Cuando hablábamos al principio y me decías que uno de los principales problemas es que no logran cubrir las posiciones, esos diría son algunas, pero los que están en el estado del arte sí lo están consiguiendo. O sea, sí hay empresas mexicanas que están en un momento muy importante en sus políticas de capital humano. Sí, y que flexibilizan algunos de los paquetes, si le queremos llamar así, a que los propios colaboradores sean quienes elijan si prefieren el seguro de vida y seguro dental para hijos o si prefieren unos días más de vacaciones al año y un seguro para la mascota que tienen en casa. Entonces son empresas que le abren a la persona y al mercado laboral ciertas posibilidades, algunas las van a recibir de manera fija, pero hay otras sobre las cuales podrán hacer una selección con base en su momento de vida, en su dinámica familiar, en su interés personal, y eso pues obviamente hace que la persona se compromete porque ve la posibilidad de decidir sobre su futuro en la organización, y eso pues es algo que al no encontrar en otras organizaciones, pues prefiero quedarme contigo. Quiero suponer que en el aula logras discusiones apasionadas y acaloradas, porque cada uno de estos temas que me estás tratando pues se vuelven polémicos, va a haber distintos puntos de vista, desde el tema de la mascota, de qué tanto la empresa debería de preocuparse por un seguro de vida, por un seguro de mascotas, o el tema de hasta dónde nos debemos de meter como empresarios a la vida de nuestros colaboradores, por mencionar algunos, pues generan una polémica, me imagino, Alejandro, brutal, porque tenemos desde los empresarios más conservadores de la vieja guardia hasta los más innovadores, y no necesariamente todos piensan lo mismo, y también hay distintos sectores. Quiero suponer que no es lo mismo la manufactura que una firma de servicios profesionales, y a todos los tienes juntos en el aula. Así es. Y la dinámica va muy en el sentido de, oye, ¿necesitas hacer todo esto que está existiendo en el mercado? No necesariamente. Necesitas reflexionar y hacer un análisis muy objetivamente de en qué mercado estás compitiendo, contra qué tipo de empresas estás compitiendo en términos de reclutar y contratar gente, qué cambios vienen
en el hábito de consumo de los segmentos a los que le sirves, porque eso también debe de modificar y adaptar tus políticas y tus prácticas de gestión de personas y de talento. Y número 4, ¿qué tan sostenible hacia 3, 5, 10 años es que sigas operando bajo tus mismas prácticas de gente que no han cambiado desde que fundaste la organización? Eso te obliga a ti como director del área académica a estar renovando constantemente el material, viendo los planes de estudio, probablemente los casos que enseñas en un programa deben de ser muy distintos de los casos que enseñas en otro y quiero imaginar que desde la pandemia has cambiado mucho el material que utilizas para reflexionar estos temas con los empresarios en México. Así es. Y eso lo hemos venido haciendo. Llevo 13 años trabajando como profesor en IPADE y esa ha sido la constante. Cada año estar buscando temáticas nuevas para traer al aula y uno de los últimos temas que traemos muy presente en distintos programas pues es cómo aplicar temas de inteligencia artificial, automatización, digitalización en la operación de recursos humanos. ¿La tecnología está presente en las áreas de recursos humanos? Menos que en otras áreas de la organización, porque cuando les hemos hecho el cuestionamiento de si usan específicamente inteligencia artificial en la empresa, ya de octubre para acá que hemos estado haciendo ese cuestionamiento, la mayoría, más del 50% de nuestros participantes la está utilizando. Pero cuando preguntamos un segundo cuestionamiento, ¿usas la inteligencia artificial en recursos humanos? La caída es muy fuerte. Hablamos que de un 55-60% se cae a un 25-30%. La pregunta es, ¿por qué en RH no tanto? Las respuestas que hemos recibido son muy diversas. Hay quien dice porque es un centro de costo y no es un centro de utilidad. Entonces las inversiones tecnológicas las voy a hacer donde encuentro rentabilidad y dejaré recursos humanos hacia el final. Otra respuesta que recibimos, porque no tenía idea que en RH se puede utilizar. Y afortunadamente, quienes están en ese 25-30% que sí lo están usando en RH, están muy abiertos a compartir su experiencia. ¿Qué tanto los empresarios que pasan por el IPADE, después de estas reflexiones que tú y tus profesores provocan, cambian sus departamentos de RH? Yo creo que es muy común. Hay quien dice, oye, estas notas técnicas ya se las di a leer a mi equipo de recursos humanos porque creo que hacia allá debemos de ir. Muy bien, pues ese contenido se escribe pues para que se difunda lo más que se pueda. Hay quien nos dice, ya platiqué con mi equipo de RH y el caso tal nos dio mucha luz de por dónde podemos ajustar nuestra estrategia. O ya me estoy acercando a la gente de RH con cuestionamientos muy distintos. Déjame regresar al plano personal de Alejandro Vázquez. Con todo lo que estudias, reflexionas, que son temas muy humanos y muy personales, me da la impresión que eso te obliga a una consistencia y una congruencia de valores, porque me dices, oye, parte del trabajo del director de personal es preocuparse por su gente, no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal, preocuparse porque haya armonía en la vida, en el trabajo, preocuparse por el aprendizaje de su gente. Eso querría decir que
pues que esas mismas reflexiones las tendrías para ti, para tu equipo de profesores, para tu coordinadora. ¿Cómo vives estos dilemas que lo que enseñas en el aula lo tienes que reflejar también en tu equipo de trabajo, lo tienes que reflejar en tu casa? Cuando Lorenzo, tu hijo, te dice que, oye, pues papá, estás en Monterrey y estás enseñando vida y trabajo, ¿cómo balanceas todo esto en el Alejandro Vázquez, profesor, directivo, papá, esposo, amigo? ¿No te genera tensiones? Muchas tensiones, y ha sido un proceso de trabajar mucho en la integración entre los profesores que formamos el área, de manera que nos acompañamos y nos apoyamos en mancuernas. Entonces, no cargar la mano de un curso en particular con un solo profesor, sino formar esas mancuernas para que haya cierta flexibilidad y cubrirnos cuando es necesario. Segundo, el tema del aprendizaje, sí estar muy al pendiente de qué proyectos y qué intereses está teniendo cada profesor, para que con el apoyo que nos da el instituto, pues obviamente podamos definir este año qué profesor se Otra va vez cercanía a con preparar en qué tema, que es de su interés y que después nos va a venir a compartir al resto pues los principales aprendizajes que vio en una conferencia, en un programa, en un curso, en un taller, porque eso a su vez pues se vuelve fuente de potenciales materiales nuevos. El tema familiar, pues es sin duda otra vez una mancuerna a nivel casa, con cónyuges, con esa relación construida con los hijos, que un diálogo que tuve hace poco con mi hijo Lorenzo me abrió mucho la perspectiva. El chamaco me dijo... Adolescente de casi 13 años. Me dice, papá, es que la vida no debe de ser por premios y castigos, porque pues a veces uno como papá también busca de no cumpliste A, pues pagas el precio B. Me dice, es que no lo veas como premios y castigos. Entonces, ¿cómo lo tengo que ver, Lorenzo? Hay que ver la vida por consecuencias. Y de ahí mi diálogo con él cambió mucho. Porque entonces, Lorenzo, no cumpliste A y B. ¿Cuál va a ser tu consecuencia? La mayéutica en casa, Alejandro. ¿Cuál va a ser tu consecuencia, Lorenzo? Y entonces, pues buscar que el hijo mencionabas ayude a construir él solo su consecuencia. Mencionabas al profesor decano de dirección de personal del IPADE, a Mauricio Obrem, y me acuerdo que Mauricio decía que él, en esta idea de premios y castigos, les decía a sus hijos, si se portan mal les voy a dar una conferencia, y tú usas la mayéutica más bien para hacer reflexionar a Lorenzo y que tenga una mentalidad mucho más abierta de generación de valor, como lo haces con los empresarios en el aula. Y con la misma idea que él puso sobre la mesa. Entonces ahora no hablamos de premios y castigos, hablamos de consecuencias, y pues el objetivo es que él solo vea el impacto que tiene lo que hace o deja de hacer. Alejandro, para terminar y antes de intentar sintetizar lo que nos has venido diciendo, tu pensamiento, tu filosofía, en esta trayectoria ya de 13 años en el IPADE, además hiciste un doctorado. Sí. ¿Cómo fue tu paso por el doctorado en Estados Unidos? ¿Qué te dejó pues esta vida práctica?
discusión con el empresario, con los participantes, con tus profesores y al mismo tiempo una investigación mucho más sólida en una universidad de mucho prestigio en los Estados Unidos. Sí, mira, fue una gran oportunidad que el IPADE me dio, la de ir a hacer el doctorado de 2015 a 2020. El principal valor que me dejó fue formalizar, darle mucha seriedad a la información que le comparto a nuestros participantes, porque ya es con un ojo investigador, pero la presión más fuerte es cómo esa investigación rigurosa y dura la vuelves aplicable a la práctica empresaria. Y esa parte es un ejercicio muy rico que he mantenido desde que me tocó escribir y generar algunos papers durante el programa doctoral, ver cómo traerlos a la realidad práctica de quien dirige una empresa. Pero afortunadamente ha sido un ejercicio muy rico, porque me vuelvo ese traductor de la idea teórica o de la investigación rigurosa, a conectarla con datos muy aterrizados a los problemas y a la realidad de las empresas en México. Y afortunadamente el programa en el que pude participar es un programa muy enfocado a practitioners. Entonces fue una experiencia muy rica tener a un lado a directivos de American Express, de Disney, de Coca-Cola, de PepsiCo, volviéndose investigadores y sobre todo entendiendo el uso que le estaban dando en su organización, porque no es que hicieran el doctorado para renunciar a la vida corporativa y volverse profesores, sino que era volverse doctores en management para enriquecer su labor diaria en la empresa. Alejandro, tu trayectoria desde que empezaste a los 17 años en el sector hotelero hasta hoy un doctor en management, director de un área académica en el IPADE, me parece, y corrígeme si lo estoy entendiendo mal, se ha caracterizado por la cercanía con la gente, por escuchar a los demás, aprender a canalizar esas inquietudes y preocupaciones que tiene la gente y a un aprendizaje continuo, una evolución que te ha llevado a nunca dejar de aprender. ¿Dirías que esa es parte de tu filosofía personal? Sí, lo es, Toño. Y aprender mucho de cualquier participante, de cualquier egresado de IPADE, pero al mismo nivel de cualquier colaborador del instituto, de cualquier amistad y de mi hijo. Me preguntabas por la tensión que se puede generar. De Lorenzo aprendí a hacer mindfulness, porque era un tema en el que lo involucraron en la escuela durante la pandemia. Tenía espacios en la escuela donde estudiaba, que fue segundo de primaria, había pequeñas cápsulas de mindfulness que empecé a hacer con él, y pues es una práctica que se nos quedó y que nos ha ayudado mucho. Entonces aprendemos de mucha gente y vamos integrando esos aprendizajes y enriqueciéndonos de ellos. Así es. Alejandro, ha sido un gusto platicar contigo. Estoy seguro que será una riqueza verte discutir casos en el IPADE, en el aula, cómo incorporar la inteligencia artificial a este pensamiento humanista de los profesores de dirección de personal. Muchas gracias. Un mensaje final que quisieras dejarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y gracias por el
el regresarme pues a etapas profesionales de hace ya casi 30 años. Siempre es muy rico recordarlas, volver a traer al día de hoy temas que pues es fácil que olvidemos por la rutina, por la nueva dinámica en la que estamos metidos. Creo que es muy valioso ese tema y sería mi punto de cierre. ¿Cómo seguimos trayendo al momento actual experiencias, aprendizajes, recordar gente que conocimos en otra etapa de vida, pero que hoy tienen todavía un mensaje muy relevante y muy actual? El doctor Alejandro Vázquez Ríos, profesor del IPADE, director del área académica de dirección de personal y director del programa de dirección B1 regional en el IPADE la Ciudad de México. Como han podido ver en el instituto, pues hay muchas gentes interesantes con historias inspiradoras. Nosotros seguiremos dialogando con los empresarios, dialogando con los profesores, pues para tratar de inspirar a construir una mejor sociedad. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube del IPADE, se suscriban a este podcast en la plataforma que lo estén escuchando, y también que se suscriban al newsletter que genera el área de comunicaciones del IPADE con todas las novedades, con todos los contenidos que generamos pues periódicamente. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, y gracias a todos los empresarios mexicanos que luchan todos los días por construir una mejor sociedad.